como estamos, hay 24 participantes y en aras de la puntualidad creo que podríamos ir iniciando. Bueno, ya nos hemos encontrado con muchos de ustedes en otras reuniones y en otros Zooms. Yo dirijo la Fundación Ortega y Gasset desde hace varios años y en el campo siempre trabajamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes en este nuevo encuentro que hemos armado como para abordar el tema que hoy un poco nos tiene a todos recluidos, que es el tema de las pandemias. Cuando surgió esta inquietud, no hubo ninguna duda que la persona indicada para que pudiera llevar adelante algún ciclo de este tipo era Jorge Troisi, y pedimos a la Fundación para la Historia de España y al Centro Cultural Borges que participaran en este encuentro, lo cual enseguida obviamente se sumaron porque son temas que creo que a todos nos enriquecen. La Fundación viene llevando una serie de actividades desde que comenzó el confinamiento, en el campo de la literatura, en el campo de la filosofía, en temas de ciclos de lectura, y bueno, posteriormente continuaremos con otros, y se hacía casi ineludible abordar el tema histórico, porque si bien, como Jorge decía en la introducción a este curso, las pandemias no son un capítulo muy estudiado en la historia, digamos en los cursos de historia, sino que es más bien unos fenómenos particulares muy agotados en el tiempo. Creo que en este momento es un buen momento para volver a ellas, a volver a la historia y ver un poquito qué pasó en esas situaciones que se pueden conocer y que forman parte de la historia del mundo. Creo que en esto nada mejor que pensar que, como decía Benedetto Croce, que la historia es siempre historia contemporánea, es siempre buscar en la historia algo que nos traiga al presente y nos pueda dar alguna luz sobre el porvenir. Entonces, bueno, en ese sentido hemos decidido este curso que queremos que todos aprendamos, todos disfrutemos y todos valoremos un poco esa labor de los historiadores que siempre van al pasado y echan luz sobre el porvenir, sobre el presente y sobre el porvenir. En ese sentido, Jorge ha armado un curso muy interesante, así que bueno, que tiene esos tres momentos que él menciona en la propuesta, que son el intercambio colombino, lo del siglo XIX y ya la gripe española de nuestro siglo, del siglo XX, y creo que desde allí podemos tener un gran aprendizaje. Como decía al principio, Jorge era para mí la persona indicada para hacer este curso, así que le agradezco mucho su buena disposición. Jorge inicia su carrera académica como en la licenciatura en Historia en la Universidad de La Plata, donde hoy es profesor, y luego hace un doctorado en Emory, en Estados Unidos, y bueno, y continúa su carrera académica en Argentina en diversas universidades. Estuvo profesor visitante en la Universidad de Itela, en el Instituto de Servicio Exterior, y trabaja con nosotros desde el año 2008 en el área de programas internacionales, es decir, la enseñanza de nuestra historia, la historia de Argentina y de Latinoamérica para estudiantes extranjeros. Así que tiene un gran desafío que viene llevando a cabo desde hace muchos años y que espero que continúe por muchos más. Así que, bueno, solo me resta agradecerle, dejarlos a todos ustedes con él y reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación para la Historia de España y al Centro Cultural Borges, que se suman a este proyecto de encontrar una respuesta o una luz sobre esta situación en la que estamos y sobre todo también disfrutar de una tarde junto a los que conocen bien estos temas históricos. Así que los dejo con Jorge y los voy a acompañar durante toda la tarde, así que bueno, ya iremos compartiendo un poquito más a través del chat. Jorge. Muy bien, muchas gracias Inés, gracias por esta calurosa presentación, por convocarme aquí desde la Fundación para poder dar esta serie de charlas.
Bueno, por todo lo que dijiste, gracias. Espero que sea condescendido con estas tres charlas y que todos podamos aprovecharlo. Y bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí. Hay algunos que conozco de la Fundación, a Beatriz, a Caro, a Andrea. También hay algunos amigos y amigas de la vida, Natalia, Cecilia, bueno, Lucas, y a los demás que puedo llegar a ver. Me permite un poco también interpretar un poco cuál es la audiencia para ver hacia dónde ir. Un poco la idea es establecer las charlas para un público general y interesado, y también pensar un poco en brindar herramientas, sobre todo a los docentes, por un lado, y a los especialistas en ciencias sociales. Voy a comenzar con algo, voy a comenzar con este librito. Este librito se llama El intercambio colombino, nunca ha sido traducido al castellano, por eso tengo la versión en inglés, que es la segunda versión a 30 años de ser escrito por primera vez en el año 73. Este es un libro de un autor que se llama Alfred Crosby. Alfred Crosby no necesita, busca en su tesis doctoral, desde principios de los 70, alguien que se la publique, y no consigue a nadie. Y va a llegar solamente a ser publicada en el año 73 por algo que acaba de mencionar Inés, algo que tiene que ver con esa frase de Benedetto Croce: toda historia es historia presente. ¿Cuándo se comienza a publicar este libro, que es el primer libro sobre historia ambiental? Con la crisis del 73, con la crisis del petróleo. Es decir, la crisis del petróleo lleva a un replanteamiento, por supuesto, económico, a una crisis económica, pero a un replanteamiento también de las ciencias sociales. Y se comienza por primera vez a incorporar una perspectiva que hasta ese momento en las ciencias sociales, en la historia, había sido completamente olvidada, que era la historia ambiental. Este libro de Alfred Crosby con el tiempo se hace tan famoso que hoy es una expresión: intercambio colombino o Columbian Exchange, es una expresión que define todos los intercambios que se hacen cada vez que personas se pasan masivamente de un continente a otro. Lo que hace Crosby es explicar, y por eso el nombre de esta charla de hoy, es explicar la primera llegada, o por lo menos la llegada que nosotros interpretamos como primera, más allá de que los nórdicos pudieran haber llegado a América anteriormente, la primera llegada que va a establecer consecuencias de los europeos a América a partir de 1492. Y entonces él, en el 73, en el momento que se produce esta crisis, donde comienza la sociedad occidental a replantearse a partir de una elevación del precio del petróleo, que ya no va a ser dispuesto por los países que lo necesitan, es decir, por la demanda, sino que el precio comienza a ser manejado por la oferta, algo que hoy lo vemos como natural. El precio del barril determina en gran parte los precios del día a día de nosotros. Esto comienza en el 73, pero hace que el petróleo suba muchísimo de valor. Y al subir el precio del petróleo, comienza como consecuencia social de esta cuestión las sociedades y los políticos a preocuparse por cuestiones ambientales, porque ahora ya el petróleo no está disponible en forma absoluta y comienza a tener límites. Eso hace que se comience a replantear, y es así como se termina publicando este libro. ¿Qué es básicamente lo que dice Crosby? Dice que cuando los europeos llegan a América, no llegan solos, llegan con su flora y con su fauna, y comienza a haber un intercambio de flora y fauna entre los dos continentes. Esa flora y fauna se ve de diferentes maneras. Primero, para Europa le va a significar que ingresen toda una serie
de nuevos alimentos que van a modificar para siempre la forma de comer en Europa. El principal de esos alimentos es un alimento muy sencillo, pero, o que se produce en forma muy sencilla y que por eso va a tener un valor increíble para Europa a futuro, que es la papa. En segundo lugar, el maíz. Y para América, lo que va a introducir que va a cambiar sustancialmente la forma de alimentarse del continente es el trigo. Pero lo que nos interesa a nosotros para esta charla, y después vamos a profundizar, pero quería comenzar con este libro, es que lo que plantea Crosby es que la gente no solamente viaja con su flora y su fauna visible, sino con flora y fauna invisible. Es decir, viaja con gérmenes. Y al viajar con gérmenes, modifica para siempre la forma de ver la conquista de América. Después vamos a retomar este tema, pero lo que plantea Crosby pone en cuestionamiento, piensen esto, pone en cuestionamiento todas las causas por las cuales se había establecido que los europeos habían vencido a los americanos precolombinos. Es decir, que esto afecta no solamente las causas históricas de entender este proceso, poniendo en cuestionamiento la superioridad cultural que todavía en el 73 se planteaba de los europeos por sobre los americanos, sino incluso todo el pensamiento occidental basado en la Ilustración, en la cual se toma como modelo el salvaje americano, lo toma Rousseau, o la superioridad de los europeos tomada por Kant, tomada por una serie de pensadores europeos que suscribían una superioridad europea, y por eso la explicación de la conquista de América desde el siglo XV y XVI, y lo que plantea Crosby es que las causas de esto podrían no tener nada que ver con esta superioridad, sino que tendrían que ver con los gérmenes que introducen los europeos, porque ya están completamente inmunizados frente a ellos, frente a una población que ha vivido aislada de estos gérmenes durante milenios, o desde que se pobló el continente. Y esta sería el gran cambio del que estamos hablando. Lo cierto es que los estudios, y les voy a decir, los más objetivos están estableciendo que en el primer siglo de contacto entre europeos y americanos, piensen hoy lo que significa el COVID y cómo nos afecta en términos de porcentajes de contagios y porcentajes de mortalidad. Los estudios más objetivos establecen que el 90% de la población americana muere en el primer contacto, ¿sí? Y a lo largo del siglo. ¿Entienden el impacto de esta cuestión? Y esta cuestión no solamente es un impacto en las muertes, sino que como consecuencia del impacto en las muertes, es un impacto en las cosmovisiones. Y las cosmovisiones en ese momento tienen mucho que ver con lo religioso. Entonces, si yo veo que 9 de cada 10 personas se mueren a mi alrededor, también voy a creer, y si veo que el otro que está llegando no le está sucediendo esto, en algún momento voy a entender que el Dios del otro es superior a mi Dios. Y entonces todo lo que había pensado y todo lo que había construido comienza a ser cuestionado desde mi propia construcción social como habitante precolombino. Esta es una de las consecuencias principales y por eso lleva el título de esta charla de hoy. Vamos a volver sobre esto, pero ahora quiero que empecemos a pensar desde esto que ya cuestiona todos los saberes que nosotros teníamos al deshabilitar esta perspectiva ambiental. Vamos a volver a pensar la historia de Occidente desde ahora.
Les voy a mostrar, voy a intentar compartir pantalla, a ver si podemos observar esto. Denme un segundo. Bien. Cuéntenme, ¿ya están pudiendo ver esto? Esto es un mapa global de las primeras ciudades del mundo. Tenemos el clásico, lo que hemos aprendido algunos en la universidad, pero casi todos en la secundaria, la Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. Tenemos las primeras ciudades. Después tenemos también desarrollos casi paralelos en la zona del Indo, en la zona de China también, en el Valle del Nilo, en Mesoamérica y en los Andes. ¿Por qué este mapa? Este mapa comienza aproximadamente hace 10.000 años hasta hace 4.000 años. Tiene que ver con los establecimientos de ciudades a partir de los primeros cultivos de diferentes cereales: trigo, arroz, cebada, maíz, papa. ¿Qué quiero decirles con eso? En parte también por lo que decía Inés, que era parte de la convocatoria hacia hoy. En tanto que el Homo sapiens decida vivir en ciudades, va a tener, de la manera que sea, que convivir con enfermedades. Y va a tener que vivir con pandemias si las ciudades están conectadas entre sí, o epidemias dentro de las propias ciudades. Esto es inevitable. O sea, lo que está sucediendo ahora está sucediendo desde hace 10.000 años. Y se puede enfrentar de diferentes maneras, con cuarentenas, rezando, con brea, con vacunas, que son diferentes formas de enfrentar estas enfermedades, aislando. Pero lo cierto es que hemos convivido como especie con esto desde el momento que hay ciudades. Desde el momento que hay ciudades hay contagios. ¿Sí? Estos saberes tienen menos de un siglo, o un poco más de un siglo, pero no más que esto. Pero sí tenemos que saber que hay una convivencia permanente. Las fuentes a nosotros nos hablan de diferentes formas de enfrentar eso. La primera fuente y la primera forma de entender a las enfermedades es la religiosa. Es la Biblia, es el libro del Éxodo. Y por eso, gran parte de estas epidemias que han azotado a la humanidad, las llamamos con el nombre de peste, ¿sí? O plaga, las plagas de Egipto, las pestes. Tiene un sentido religioso. En la tercera sesión vamos a retomar algunas de estas cuestiones cuando veamos en la década del 80, de 1980 del siglo XX, el HIV. El HIV, los que tenemos un poco más de 40 años, 45 años, vamos a recordar que inicialmente también se lo llamó como peste rosa, incluso porque se lo asoció religiosamente con un castigo divino, ¿sí? Porque algunos de los grupos lo asociaron de esa manera. Entonces, se retoma en ese momento una forma de ver las enfermedades que tuvo milenios, que tiene que ver con esa forma de interpretar. Interpretar religiosamente, es una plaga. ¿Cuál es la solución para esto? Como hoy es la cuarentena, la solución frente a esto es unirse en iglesias y comenzar a rezar. Históricamente, según lo que entiendo yo, no es que solamente tenemos 3 sesiones por nada, por una cuestión organizativa, sino que también las 3 sesiones tienen que ver con 3 formas diferentes de entender la enfermedad. La primera es la forma religiosa. Y les decía, como hoy la forma de enfrentar a la enfermedad es con la cuarentena, la forma de enfrentarla religiosamente es rezando. Y tratando de que Dios, el Dios que sea, porque diferentes religiones lo han manejado de la misma manera,
que Dios termine con el castigo, y se lo vincula con el castigo, sobre todo las religiones judeocristianas. Por eso es esa vuelta que se dio con el HIV en 1980. Entonces, voy a compartir de nuevo pantalla con ustedes. Sé que algunos de ustedes, porque hemos charlado, conocen este lugar. Bien, aquí estamos en lo que hoy es Estambul, ¿sí? Porque tiene los minaretes. Este es el Hagia Sofía. Es una iglesia originalmente cristiana que luego se convierte en una mezquita, la mezquita más importante del mundo, a partir de que Constantinopla o Bizancio se convierte en Estambul a partir de la toma, de la caída de Constantinopla. Los minaretes indican que se ha convertido entonces en una mezquita, y a partir del siglo XX, cuando hay una revolución en Turquía donde el Estado intenta laicizarse, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por eso es que podemos entrar, si no, no podemos entrar a este lugar, la mezquita deja de ser una mezquita para convertirse en un museo. ¿Por qué les muestro esta imagen? Ahora vamos a tratar de explicarlo. Resulta que la primera epidemia de la cual tenemos fuentes lo suficientemente serias como para entenderla, es una epidemia que afecta al Imperio Bizantino. Este es el Imperio Bizantino, voy a compartir de nuevo. Al comienzo de esta plaga, la plaga justiniana. ¿Hace cuántos meses que estamos conviviendo con el COVID? Globalmente desde febrero, ¿no es cierto? Febrero hasta agosto, 6, 7 meses. Esta plaga comienza en el año 542. No se va, no deja de golpear al Imperio Bizantino hasta el año 750. Es decir, dura más de 200 años. Todo esto que están viendo aquí es el Mediterráneo del Imperio Bizantino, concentrado o controlado desde Constantinopla. Se entiende que esta plaga, la plaga de Justiniano, por el emperador, porque comienza con él, durante estos 200 años termina matando al 40% de la población que habita esta región. Cuando esta epidemia deje de asolar el Mediterráneo va a cambiar completamente. Y ya no va a estar Bizancio controlándolo, sino que va a haber un nuevo poder. Este poder había nacido aquí en Oriente y era el Islam. Bizancio va a soportar algunos siglos más como ciudad, pero ya toda la región del Mediterráneo, y lo sabemos nosotros bien porque trabajamos en la Fundación Ortega, va a llegar no solamente a la zona del norte de África y Asia, sino también a toda España. No solamente a Andalucía, sino a toda España, excepto la parte norte. Entonces, lo que hace unos años están estudiando los historiadores con respecto a esta situación de la caída de Bizancio, o por lo menos de la caída del poder, estaría vinculado de alguna manera, lo que van entendiendo, a esta crisis que hace esta enfermedad que funciona en forma estructural durante 200 años y a la cual no pueden tener respuesta. Y mientras tanto está avanzando una nueva civilización, ¿sí?, que además
se mueve de otra manera que las ciudades bizantinas, porque tiene que ver con el nomadismo árabe, que de alguna manera estarían entendiendo que no es que sea inmune, pero al estar en permanente movimiento a lo largo del norte africano, estaría enfrentándose de mejor manera a esta peste, que en realidad es la misma peste bubónica que después vamos a retomar en la peste del siglo XIV, solamente la primera fase de esta peste que no se va a ir durante siglos, pero las poblaciones nómades, al estar en movimiento y no vivir en forma tan concentrada, estarían evitando de caer en el mismo nivel de mortalidad que están cayendo los bizantinos. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Preguntas? Ahí veo si hay preguntas. Después, acá me pregunta Miriam, ¿después se podría conocer qué características tenía esta plaga? Bien, ahora les explico porque tiene características muy similares, no es características similares, sino que se entiende que es el mismo tipo de peste que la que seguramente muchos de ustedes conocen como la peste bubónica, que es la que ahora vamos a pasar a explicar, que es la que pega en Europa en 1348. El vector son las ratas, la rata negra, por eso es la peste negra. Afecta al cuerpo a veces muchas veces en forma explícita. Entonces el infectado es visible, a diferencia de lo que pasa hoy. Esto presenta en una de las fases, no en todas las fases es visible. Pero además lo que es una bacteria. Bien, perfecto, estoy viendo otras preguntas. Se lo considera que es la primera fase de la segunda fase, que es la peste bubónica o la peste negra. Esta peste también a veces adquiere, termina la bacteria afectando al pulmón y se la llama como peste neumónica también. O sea, va mutando de diferentes maneras. La primera peste, les decía, mata al 40% de la población del Imperio Bizantino, lo que significa 30 millones de muertes. Y significa también que todo el comercio bizantino es afectado. A ver si les muestro. Este es el mapa del Imperio Bizantino al final de la peste. Se ve aquí en verde, esto es lo que queda del Imperio Bizantino. ¿Sí? La zona de lo que hoy es Europa Oriental y Grecia y toda la zona de la ex Yugoslavia, parte de lo que es Turquía, lo que después se va a llamar el Reino de las Dos Sicilias, ¿sí? Sicilia y el sur de Italia, Córcega y Cerdeña. El resto está en manos de diferentes grupos islámicos. El califato de Córdoba, el califato ortodoxo, el califato omíada. Hasta hace poco, los historiadores habían completamente desestimado la relación entre la caída del Imperio Bizantino, o por lo menos la caída de poder, porque todavía no va a caer del todo, del Imperio Bizantino y las cuestiones ambientales. Hoy se está reestructurando y se está reescribiendo toda esta historia. Y me dice Silvia Michanie, aún hoy hay casos en el mundo de peste bubónica. Sí, exactamente, aún no, exactamente. Es como comenzamos diciendo, es parte de convivir permanentemente con esto.
hay registros de epidemias equivalentes en América, ahora vamos a ir sobre ese tema. Sí, pero no de peste bubónica, pero sí sobre otras cuestiones. No sé si era eso la pregunta. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda fase de esta peste negra o de esta plaga, que es la peste negra, que es la que va a pegar en el siglo XIV. No sé si recuerdan, creo que por ahí la biblioteca debe estar por ahí, voy a tratar de encontrarlo. Un libro y una posterior película que en la década del 80 van a marcar probablemente el libro más exitoso de toda la década del 80, que es El nombre de la rosa. Quizá algunos de ustedes lo recuerden. Bien. Humberto Eco quiere desarrollar una historia de detectives ahí y lo hace con un trasfondo histórico y filosófico. Cuando él tiene que decidir, porque además es un historiador y un semiólogo muy serio, y entonces tiene que definir bien en qué momento lo hace. Lo tiene que hacer antes de la irrupción de la peste negra, porque si no, no podría haber escrito nada, porque es tanta la desestructuración que va a tener Europa a partir de esta peste que todo va a cambiar. Entonces, el nombre de la rosa está estipulado en 1327 en un monasterio italiano en el norte, en invierno, en una zona fría. La peste pega en 1348. La peste, y aquí esta es muy interesante porque de esta tenemos muchas fuentes y podemos sacar varias conclusiones de diferentes tipos. La peste llega a partir de los mongoles. Es más, hoy, y tiene que ver con lo que comentaba Silvia, en Mongolia es el lugar donde originalmente se ha registrado que surgió la peste negra y sigue estando. Hoy, 2020, sigue estando en Mongolia. Recuerdan que las hordas mongoles llegaban desde Asia a Europa. ¿Se acuerdan de Gengis Khan, de Kublai Khan? ¿Sí? Iban y venían. En un momento se están enfrentando los italianos con los mongoles, se refugian en Crimea, lo que hoy es Ucrania, la zona de Ucrania que está en disputa entre Rusia y Ucrania, no sé si lo han leído en las noticias de los últimos 3, 4 años, es una zona que está siempre en disputa con la Rusia de Putin. Bien, en 1346 se refugian, en 1347, y escapan en barco internamente y llegan hasta Italia, escapando de los mongoles y sin saberlo, con la enfermedad en el barco, en las ratas. Las ratas llegan a Italia, llegan a Venecia, porque aquí lo que está vinculado y que habían cortado los mongoles era la ruta de la seda, ¿sí? Cuando llegan ahí, llegan con la enfermedad. Al llegar con la enfermedad, se comienza a desparramar por toda Europa rápidamente. Europa medieval es una Europa hacinada, donde no hay ningún registro de ningún tipo de higiene personal o de ningún tipo. Y no estoy hablando solamente de aquellos sectores que no pueden de ningún recurso. No estoy hablando solamente de la servidumbre y de los menos poderosos. Los más poderosos también. No hay cuestiones higiénicas todavía. No hay un concepto, obviamente, de inodoro, ni de baño, ni de estas cuestiones. Los desechos fecales iban a las calles, así que imagínense qué rápido se puede expandir esta enfermedad. Ahora bien, comienza aquí el procedimiento, comienza en 1348 el procedimiento que parece ser más efectivo en 2020. ¿Sí? Es interesante porque a veces yo comparto con amigos y le digo, bueno,
todavía nunca han invitado a historiadores a la mesa de toma de decisiones cuando la cuarentena, que es lo que están aplicando, el que mejor la puede explicar es un historiador, porque es una cuestión que viene de este momento y no tiene nada que ver con los desarrollos biológicos posteriores ni científicos. La cuarentena viene del número clave de la Biblia, ¿sí? Los 40 años que estuvo el pueblo de Dios vagando en el desierto. El 40 es un número clave. Los 40 días de la cuarentena y de la cuaresma es un número clave y tiene que ver con la forma religiosa de ver a lo que estaba pasando. Los 40 días del diluvio, los 40 días en los cuales Jesús está tentado en el desierto. 40. Es el número clave religioso. De ahí viene, como se da primero en Italia y como primero lo aplican en Venecia, con los lazaretos, de ahí viene el 40, el número en italiano, y viene cuarentena. Ahora, bien, fíjense que tiene que ver con un concepto que se va a cruzar el religioso con uno que está comenzando a ser nuevo con respecto a cómo entender las enfermedades, que es la segunda concepción de las enfermedades. Se la llama teoría miasmática. El miasma. El miasma es algo que ya lo habían pensado los griegos, pero que comienza a ser muy fuerte en la Edad Media, también llamado los humores o los vapores, es por lo cual se entiende de que las enfermedades se contagian no de persona a persona, sino a través del ambiente, a través del vapor, a través del aire. Esto es algo que perdura en las mentalidades de toda Europa a lo largo, hasta fines del siglo XIX y principios del XX, y aterroriza. En el vapor, en el humor, está el horror. ¿Quién retoma esta cuestión del terror y el humor y el vapor? Stephen King, en su novela La niebla. Es hija de este horror al miasma. Si ustedes viven o han visto viviendas construidas previamente a la Segunda Guerra Mundial, van a ver que todavía tienen los techos muy altos. Responden a la teoría miasmática. Es para tener más espacio de aire. ¿Por qué? Porque no es que la teoría de los gérmenes, que va a ser la que la va a reemplazar, no es que impacte en la arquitectura inmediatamente, va a impactar después. Entonces eso lo vamos a ver, por eso desde la Segunda Guerra Mundial ya los techos van a ser mucho más bajos y va a haber una preocupación mucho menor de ese aire que pase por afuera para no transmitir las enfermedades. Entonces, fíjense que la concepción de cuarentena tiene que ver con una concepción religiosa y con una concepción que todavía sigue siendo religiosa y está tornándose asamiasmática. Todavía no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos como que es una enfermedad y cómo se transmite. ¿Con ese nombre o tiene un nombre particular la enfermedad? Miriam, no sé a qué te referís con ese nombre. Por ahí si puedes entrar con el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? No, mi pregunta quedó un poquito retrasada porque cuando una de las compañeras habló de la peste bubónica, preguntaba si en la actualidad se llama aún así o tiene algún nombre médico. Al nombre médico no lo sé, quizá alguien lo sepa, pero se sigue llamando de esta manera. Ah, ok, porque me llama la atención que se hable, digo, si son casos aislados de peste. No es un caso aislado.
la peste, después lo vamos a ver también con el cólera y con otras enfermedades, es endémica en Mongolia. Ah, ok. ¿Sí? Como nosotros tenemos también otras enfermedades endémicas en Argentina. Ah, no, no tenía la menor idea. Muchas Claro. gracias. No, al contrario. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, de aquí sale el concepto de cuarentena, y no solamente esto, y aquí hay una cuestión que tiene que ver con todas las enfermedades, y no solamente con la enfermedad, sino con lo que viene después de la enfermedad, que es cómo enfrentarla. Porque lo que estás enfrentando es a la muerte. Entonces, cada sociedad se ha interpelado a sí misma en la forma de enfrentarla, y aparece siempre la cuestión del otro. Y aquí tenemos para la peste negra claros registros de la visión del otro. No es que hayan comenzado con la peste negra, pero se van a intensificar en toda Europa las persecuciones a los judíos y a los roma. Los roma es la forma precisa de nombrar a los que nosotros conocíamos como gitanos. Se les adjudica, obviamente completamente falso, el ingreso de la enfermedad en Europa, y no solamente eso, sino haber envenenado las aguas de donde van a beber. Y que a partir de ese envenenamiento vendría eso. Entonces comienzan gran parte de las persecuciones que van a seguir al siglo siguiente. Como parte de esas persecuciones, sobre todo a los judíos y a los gitanos, tanto judíos como gitanos, a lo largo de un siglo o de un siglo y medio, porque esto va a llevar hasta fines del siglo XV, van a salir de Europa occidental y se van a instalar en Europa oriental. Desde Alemania hasta Rusia. Siempre hay una cuestión de ver al otro, ¿sí? Cómo se ve al otro. Vuelvo al nombre de la rosa, porque en el nombre de la rosa también hay dos concepciones, dos cosmovisiones que están en pugna en la novela, y que tienen que ver con esta pugna de cómo ver también a las enfermedades que está pasando en ese mismo momento. Hay un crimen en una abadía, y ese crimen, los habitantes de esa abadía, que representan una forma religiosa, que son los monjes de Cluny, antigua, para Umberto Eco, no pueden entender lo que está pasando porque adjudican todas las muertes a un factor religioso. Entra un nuevo tipo de religioso a la abadía, que son dos, y que pueden resolver las cuestiones, porque pueden ver más allá, porque tienen un pensamiento que comienza a cuestionar lo religioso para poder resolver los crímenes, y lo van a terminar resolviendo. Les recomiendo que lean el libro, no voy a, o miren la película, no voy a spoilearles más, pero la resolución tiene que ver con el otro que comienza a cambiar las formas de ver las cosas. Y entonces, ese siglo XIV se comienza a ver la enfermedad también de otra manera. Ya no tanto, aunque sigue teniendo la idea de peste y de plaga, no tanto en el sentido religioso, sino que se comienza a entender que hay una contaminación, algo se contamina, el aire, el agua, y de esa manera se está transmitiendo la enfermedad. Hay cuarentenas y hay aislamientos también. Lo que pasa que las veces que se aísla, yo les decía, no siempre es visible la enfermedad. Así que a veces se aíslan a algunos que ya están infectados y terminan expandiendo la enfermedad hacia todas partes. ¿Sí? Bien, en algunas ciudades, recordemos el concepto de ciudad y de pandemia, en algunas ciudades, que les diría, la mayoría, mueren por lo menos el 40% de las personas en Europa. Y en algunas otras hasta el 50%, para entender hasta dónde llega. Ahora bien, interesante, porque la cuarentena
¿Quién dicta la cuarentena? No es que se junta un grupo de personas y la dicta. Pasa, no como hoy, pero con características similares. Entonces, comienza también con la enfermedad y con las posibles soluciones que son las cuarentenas, a tener cada vez más poder el Estado, que es el que te dice, quédate, no salgas. No es un discurso de 2020, sino que es un discurso de 1348. Quédate en tu casa, no salgas, porque vas a contagiar. No saben que es por la tos, por las lágrimas, por lo que sea, pero vas a contagiar, quédate. Entonces, si te vas, voy a llegar con la fuerza pública a obligarte que no te vayas. Así que también esta cuestión de lo que hoy sale como libertades civiles o como cuestiones de el individuo frente al Estado, esto no hace 10.000 años, pero sí hace 700 años convive con nosotros y las epidemias. Digo nosotros como Homo sapiens. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Voy viendo si hay preguntas correlativas con esto, así no quedan pasadas. Bien, hay una explicación de Silvia, Miriam, perfecto. Bien. Como brotes fuertes, para la pregunta de Miriam, tenemos uno, el último muy fuerte, de peste bubónica en Marsella en 1720. Así que estamos hablando de 542, no 1542, 542, primer registro de peste con pandemia, con epidemia, y el último en 1720. O sea, más de 1200 años dando vuelta como epidemia. Y en forma endémica en lugares de Mongolia aún hoy. Bien. Les voy a compartir una nueva imagen. Bien. Acá estoy viendo a Lucas Andrés, que es un especialista en el arte. La peste negra, a diferencia de todas las anteriores, se refleja a todo nivel en el arte. Y se refleja en el misticismo. Y transforma, no solamente esto, y esto es una de las cuestiones más interesantes. Voy a dejar de compartir un segundo. Se manifiesta en la relación entre el señor feudal y el campesino. El señor feudal basaba gran parte de su riqueza en la explotación de muchos campesinos porque había una presión sobre la tierra. Es decir, había un recurso que no era disponible, que era la tierra, que era escaso, y un recurso, trabajo, que era abundante. ¿Qué pasa después de la peste negra? Se revierte esta situación y empodera de alguna manera a la servidumbre feudal y va a producir una crisis del sistema feudal como sistema económico. Y lo que va a producir es un resurgimiento, al revés de lo que podría pensarse, un resurgimiento de las ciudades, de estas personas que se escapan, porque ahora ya el Señor no los puede retener, porque está en crisis el sistema feudal. Y comienza ese Estado que regulaba las cuarentenas a ser cada vez más poderoso y poder enfrentarse de mejor forma a un Estado centralizado, a los señores feudales
que iban perdiendo poder porque ya no tenían tanta riqueza, porque ya no podían controlar tanto trabajo. ¿Se entienden todas las derivaciones hacia diferentes lugares? Bien. Perfecto. Entonces, la última cuestión que no me quería olvidar es, surge con mucha fuerza también el misticismo. Y el cuestionamiento, de la misma manera que lo que decíamos hoy, con el intercambio colombino en América, de los dioses de los precolombinos frente a los dioses de los europeos, como el dios de los europeos parece ser más exitoso que mi dios como precolombino, frente a la muerte masiva, empiezo a tener dudas sobre mi Dios, y no tanto sobre mi Dios, pero sí sobre mis intermediarios con Dios. Entonces, el clero comienza a entrar también a ser cuestionado. Un cuestionamiento que va a tardar todavía unos siglos en terminar de cerrarse, pero comienza a ser cuestionado de esta manera hasta que entre la Reforma. ¿Sí? Pero empiezan cuestionamientos de este lado. Fíjense todo lo que, las derivaciones que vamos viendo desde una perspectiva ambiental o una perspectiva nueva con respecto a la historia. ¿El mal de Chagas es una enfermedad endémica argentina, por ejemplo, Patricia? Claro que sí, exactamente, sí. Muy bien. Ah, y Miriam dice, ama esta obra que la trabaja en clase. Ah, buenísimo, perfecto. Bien. Perfecto. Cecilia, el retroceso en medicina e higiene que habían alcanzado egipcios, sí, de alguna manera sí. Lo que es interesante entender lo que es un médico en la Edad Media. Un médico tiene muy poco que ver con lo que entendemos como un médico hoy. Primero, en el lugar de prestigio, no tiene un lugar de prestigio. Un médico es un sangrador, un curador, un artesano de los de más baja calaña. A veces es un esclavo el que es médico, porque es un saber que todavía no está consolidado. Comienza a ser consolidado en el siglo XVIII y va a ser completamente consolidado en el siglo XIX, con la modernidad. Foucault va a llamar esto la consolidación del modelo médico hegemónico. No sé si hay médicos acá en el grupo, pero hoy va a lograr, más allá de lo que pueda pensarse, estoy diciendo en las relaciones entre saber y poder, hoy es indiscutible lo que te dice un médico. Nadie se atreve a discutirlo. Bueno, ese es todo un proceso que algunos lo verán como una evolución hacia algo mejor y otros lo verán simplemente como un proceso histórico, que en otro momento puede salir hacia otro lugar, pero está relacionado con un saber y un poder. El saber y el poder en relación con la enfermedad en un momento fue religioso. Y las soluciones fueron religiosas también. Bien. Perfecto. Voy a ver si puedo seguir con otra imagen. Inés o Caro, yo estoy haciendo las preguntas en forma, mientras estoy charlando, no estoy dejando después, así que lo hago todo de corrido. Y Está después bien, dejo un espacio. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Bueno, muy bien, perfecto. Quería mostrarles esta imagen de Stephen King en la niebla, ¿no? Esta es la idea del miasma. Todo lo que significa lo que está atrás, lo que no se ve, lo que viene. Les comento una anécdota de cuando se hace esta película. No sé si vieron la película de Carpenter, es la película de los 80, basada en la novela de Stephen King.
Carpenter va a California para elegir el lugar desde donde hacer esto, que tuviera más una atmósfera de niebla y de esa idea de miasma para hacer la película. Y recorre toda la costa de California buscando ese lugar. Y cuando llega a ese lugar dice, este es el lugar perfecto, este es el lugar donde hay que filmar esta película en la niebla. Y le dice uno de los que habitan el pueblo, claro que sí, este fue el lugar que eligió Hitchcock para hacer Los pájaros. Así que el setting de la película La niebla es el mismo, pero llegan, tanto Hitchcock como Carpenter llegan por diferentes lugares al mismo lugar. Así que habrá que ir a ese lugar porque debe dar miedo a algún lugar, ¿no? Bien, quería seguir mostrándole imágenes. Y aquí para llegar a lo que es en definitiva este intercambio colombino. Bien, aquí como saben es donde se establece el primer establecimiento de Colón. Esta es la isla que se llamaba Haití previamente, Colón la llama Hispaniola, después a partir de la Revolución Haitiana resurge el nombre Haití, y con flechas tienen los movimientos de los españoles a través de las islas con los años. Se van moviendo desde Hispaniola a Puerto Rico, a Cuba, después al norte de Sudamérica y finalmente a Mesoamérica, a México. Fíjense que desde 1492 Cortés va a llegar en 1519 a México, o sea, le va a tomar un tiempo. Cuando llegue Cortés a México, ya hubo por lo menos en una de las islas, en 1519, ya hay una epidemia registrada. Aquí hay debates sobre lo que significa la enfermedad llegando o no al mismo tiempo que Cortés, pero seguramente poco tiempo después, seguro. La enfermedad de la que hablamos es viruela. Y es la enfermedad más devastadora. No hay ninguna duda de que la viruela llega a Perú mucho antes que Pizarro, que va a ser el conquistador de Perú, para los 1540. Y no hay ninguna duda porque cuando llega los incas tenían dos reyes, uno en Cajamarca y otro en Cusco. Cuando llega Pizarro, uno de ellos había muerto por la viruela. Y están en guerra civil en Perú por una cuestión del nuevo liderazgo. ¿Quién va a ser el nuevo inca? Esto es devastador para entenderlo, porque aquí entra toda la historia desde 1492 y sobre todo desde la conquista de México, de Cortés en los 1520, se había entendido por la superioridad española en las armas, en la tecnología, porque los europeos eran mejor. Lo primero que se empieza a cuestionar es porque la cuestión es cómo explicar que 300 españoles superaran a un imperio de 12 millones de personas. Entonces, una de las primeras explicaciones que se da saliendo de la superioridad cultural es que gran parte de los pueblos que no eran del centro mexica o azteca veían a Cortés como alguien que los iba a liberar. Entonces hicieron alianza con Cortés para sacarse de encima a los aztecas, que eran en definitiva un imperio que los estaba controlando. O sea que lo ven a Cortés como aliado. Pero en segundo lugar,
lo que no hay dudas de lo que está pasando es que la viruela desestructura completamente a todo el imperio. Y entonces lo que va a hacer el nuevo imperio español es intervenir y aprovechar esa descolocación, y allí donde el imperio azteca o lo mismo el imperio inca estaba controlando a determinadas poblaciones, reemplazar ese que controlaba con un español. Pero ya el sometimiento de las poblaciones aborígenes a un imperio era previo a los españoles. Lo único que hacen es aprovechar y a partir de esa desestructuración. Estoy admitiendo algunas personas que van entrando. ¿A México llegan con la viruela o es más adelante? A México aparentemente llegan con la viruela, pero no llegan antes. No llega la viruela antes. Sí para Perú. ¿Sí? Sí, la obra se llama El triunfo de la muerte de Pieter Bruegel. Gracias, Luke. Gracias. Es de 1562. Y Ana Rosa le dice, ahí surge la Malinche. Sí, Malinche es la traductora de Cortés. Entonces, como traductora, pero no es solamente la traductora del náhuatl al español, sino que es la traductora de una civilización a otra, de una forma de ver el mundo a otra forma de ver el mundo. Entonces, Malinche aún hoy es un personaje que en México se representa como la primera mujer poderosa de México, o como la primera traidora, o como la primera que realmente era mexicana, porque México es la mitad de los dos. Entonces es uno de los personajes de mayor debate dentro de México. Cuando se produce la Revolución Mexicana en 1910, el primer ministro de Cultura de México escribe una obra que se llama La raza cósmica, Vasconcelos. Y entonces él lo que establece es la identidad mexicana que debe perdurar, una identidad mexicana que incluye a todos, pero a partir del mestizaje. La raza cósmica es el mestizo que sale de Cortés con la Malinche. Bien, en este libro, y ha sido cuestionado porque realmente no termina de estar comprobado, lo que dice Crosby es que América le responde de alguna manera a Europa con lo que él llama la venganza de Moctezuma. Moctezuma era la emperadora mexica al llegar Cortés. ¿Cuál es la venganza de Moctezuma? La sífilis. ¿Por qué? Porque lo que se detectó que tras la llegada de los europeos a América, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, hay una epidemia muy fuerte, por primera vez detectada, de sífilis en Europa. Ahora, hasta lo que sabemos, hay una vinculación solamente temporal, pero no hay registros de sífilis precolombina. ¿Sí? Lo que se sabe es que la sífilis llega a Europa en algún momento después que se produce el encuentro, pero no se termina de establecer que haya una relación entre una cosa y otra. ¿Se entiende? La sífilis sí aparece después del encuentro, pero no necesariamente sería de origen americano, porque no hay registros hasta ahora de sífilis precolombina. La viruela termina siendo devastadora, y también le dicen a esa venganza la diarrea al turista, sí. Sí. Bien. Consecuencia de esta diezmación de la población aborigen americana a partir de las epidemias. A ver si puedo introducir otra imagen. Antes que, a ver si esto es
algunas formas mexicas de ver la epidemia. A ver si se puede ver. ¿Se puede ver algo? Esta es la viruela, ¿ven? Cómo están las pústulas. Cómo están viendo ya los aztecas. Esto ya es de casi del momento que hoy preguntaban, del momento de la llegada de Cortés. Y quería mostrarles cuál es parte de la respuesta a la baja de la población americana. El tráfico esclavo desde África. Hasta 1820, 4 de cada 5 personas que llegaban de cualquier parte hacia América eran esclavos de África. ¿Sí? O sea, el 80% de toda la inmigración del continente americano hasta 1820 es del tráfico esclavo. El tráfico esclavo es en parte la respuesta a la merma de la población americana, al factor trabajo que representa eso en relación con su muerte por las epidemias y sobre todo por la viruela. Esto no es un dibujo actual, sino que es uno del momento para que vean en la forma que viajaban, el hacinamiento de los esclavos. Esto que ven aquí es una persona. Fíjense cómo iban en los barcos. Una es abajo y la otra es en la superficie. Este es el abajo, el lower deck, y este es el de arriba. $20 aproximadamente de las personas que eran trasladadas como esclavos desde África morían en el viaje. Pero además, esto es lo que pasaba. Cuando Crosby escribe The Columbian Exchange, el intercambio colombino, se refiere más que todo a América con Europa. Casi en la década del 70 no había estudios sobre África. Hoy los hay. Esto que tienen en verde es la población africana trasladándose. El grueso de la flecha representa la cantidad. Fíjense que la mayoría iban al Brasil, al Caribe francés, después al Caribe británico y recién después al Caribe holandés en la misma medida numérica que al Caribe británico o al Caribe español. Esto no solamente tiene que ver con esclavos, esta terrible solución a un problema laboral hasta el siglo XIX, sino que tenía que ver también con la última epidemia de la que vamos a hablar hoy. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla también endémica o una enfermedad de África que con el tráfico esclavo desde África hacia América comienza a ser trasladada y comienza a ser asentada en diferentes lugares. Obviamente el vector, conocen, es el mosquito. ¿Sí? El mosquito se instala
en zonas tropicales. Y con esto terminamos. Les quiero compartir algo. Sí, dice Rita, todos, muy triste todo lo producido en el continente americano y africano para Europa. Sí. Así es. Ahora igual les voy a dejar un tiempo para preguntas y comentarios, por supuesto. Pero quería mostrarles esto. Esto se llama la compra de la Luisiana, 1803. Lo que está en naranja es lo que se consideraba la Luisiana. ¿Qué es la Luisiana? Era parte de lo que hoy es el estado de Luisiana, pero mucho más, toda la zona central. Bien, fíjense el mapa y ténganlo en mente. Cuando se produce la Revolución Francesa en 1789, los esclavos haitianos que pertenecían a Francia de Santo Domingo en ese momento, del Saint-Domingue francés, se rebelan y se levantan porque quieren levantar las mismas banderas de la Revolución Francesa en Haití. ¿Sí? Igualdad y libertad y fraternidad, pero sobre todo libertad. Francia lo rechaza porque ahí aparecen los límites de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es para blancos, pero no para esclavos o para africanos, y se produce una rebelión que va a llevar la guerra a Haití entre franceses, haitianos, después entran los ingleses, los españoles. Los haitianos van venciendo a los diferentes fuerzas europeas con las cuales se van enfrentando. Para 1802, Napoleón quiere reconquistar todo el Caribe e envía a su ejército, el mejor ejército de Europa, lo envía a Haití a recuperar y a generar de nuevo la Francia americana. Cuando pensemos en la Francia americana, pensemos en Luisiana y pensemos en todo lo que hoy es Canadá. Ciudades como Montreal, ¿sí? Ciudades como toda la zona de Detroit, lo que es Detroit, toda la zona de el río San Lorenzo en Canadá y en Estados Unidos, a lo largo de todo el Mississippi, estaba en manos de los franceses. Cuando las tropas y el ejército francés es vencido por los haitianos, se da en el medio de una epidemia de fiebre amarilla que afecta al ejército francés, pero no afecta al ejército haitiano, que ya está más o menos acostumbrado y no fue tan afectado por la fiebre amarilla. Diezma al ejército francés, Haití logra la independencia, es la segunda república en ser independiente en el mundo y la segunda en América después de Estados Unidos, y Francia decide que su proyecto en América está terminado. Y Napoleón envía al presidente de Estados Unidos, a través de un enviado, la sugerencia de comprarle el territorio que yo les mostré. Entonces le da lo que hoy es la tercera parte de los Estados Unidos, casi se la entrega Francia a los Estados Unidos, abriendo de alguna manera la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. ¿De qué nace? De la fiebre amarilla. Bien. Parte de Francia antes de la Guerra de los 7 años. Sí, la Luisiana me refiero. Claro, pero que la Luisiana había quedado. La Guerra de los 7 años termina en 1763, va del 56 al 63.
con esa Guerra de los 7 Años, que es la Primera Guerra Mundial entre Francia e Inglaterra, pero se combate en Europa, en América y en Asia. Francia es derrotado, y para que entiendan los conceptos de soberanía territorial en el siglo XVIII, en los tratados de paz en París, Inglaterra le ofrece a Francia ¿qué quiere retener? ¿Canadá o Haití? ¿Qué elige Francia en 1763? Haití. Le ofrece mucho más. Haití era por lejos el lugar del imperio francés que más rédito le daba a Francia. Y ahí Canadá pasa a ser británica. Y comienza Canadá lo que es hoy, un país multicultural, con una población francesa, pero con un control de gobierno británico. Haití es retenida por los franceses y después va a derivar en lo que acabamos de ver. Bueno, y ya estamos llegando más o menos a la hora que nos habíamos propuesto, y abro para comentarios y para preguntas. Y los espero, por supuesto, la semana que viene, ¿no? Bien. No sé si quieren habilitar micrófonos o por el chat. Les voy a ver. Cecilia, gracias, Cecilia. Les voy a ver si encuentro, les voy a poner un... Ahí les paso por chat un link sobre un artículo que me publicaron en La Nación sobre la ruta de la seda y las epidemias. Ahí los puse, si lo quieren ver después. Ah, no, se lo puse a Bea, pero ahora lo pongo para todos. Profesor, aprovecho y hago una consulta breve. Sí, mire. El libro porque yo este libro que estuviste comentando nunca lo escuché nombrar, me imagino que es porque no está traducido y no leo en inglés, pero sí leí el de Tzvetan Todorov, claro. Y no sé, pero me parece que está súper inspirado en Crosby, no sin haberlo leído. Digo, ¿qué aporte novedoso le hace todo? No, algunas cuestiones, sí, gracias, Miriam. Tzvetan Todorov, también un semiólogo, y uno de los que escribió sobre la conquista. Él tiene un capítulo muy interesante en su libro, donde compara a Cortés con Moctezuma. Sí. Pero lo que tiene, a diferencia de este libro, si vos lees bien a Todorov, en el fondo establece una superioridad de la visión de mundo que tiene Cortés, que es mejor que la de Moctezuma, y eso termina siendo lo que lleva al triunfo de Cortés sobre Moctezuma. Porque Cortés, a diferencia de Moctezuma, tiene una cosmovisión donde puede ver hacia adelante. En cambio, todas las explicaciones de Moctezuma son circulares, porque el tiempo va y viene. Sí. Entonces, no tiene no puede establecer una respuesta frente a lo nuevo. Okay. Que Cortés y los europeos sí tienen esa capacidad de cultural, de esa cosmovisión, de poder entender cuando algo es nuevo y enfrentárselo. Sí, como cambio, pensamiento del hombre renacentista. Exactamente, Miriam. En cambio Crosby lo que dice es, de casualidad vinieron con una epidemia. Si esa epidemia que tenían los europeos, por ejemplo, dice, si la peste negra hubiera pasado en el momento que los mongoles avanzaban sobre Europa, exactamente en ese mismo momento, y en Europa mismo, no en las afueras, hoy Europa sería mongol, quizá.
Entonces, lo que está estableciendo es esta perspectiva epidémica, cómo pueden llevar la historia para un lado o para el otro, y cómo nos hace rever la historia en cuanto a lo que nosotros habíamos considerado de algunas sociedades que podían ver mejor las cosas que otras. Es una pregunta igual, porque es ciencia, no es que quede, no es una verdad, es una forma de repreguntarse las cosas, Miriam. Gracias. Y te molesto con otra consulta. ¿Vamos a ver la fiebre amarilla después de la Guerra del Paraguay? Sí, claro que sí. Gracias. Sí, porque la clase que viene vamos a ver la fiebre amarilla, entre otras cosas, cómo rediseña las ciudades. Bien. Interesante. Gracias. No, de nada. Perfecto. Muy bien. Ahí veo. Déjenme ver. Muy buena. Consulta. Hay otras estimaciones sobre la baja demográfica en América muy diferentes, aunque siempre terribles. ¿Puede comentar algo sobre estas diferencias? Dice Roberto Botarini. Sí, las mejores se han hecho en la década del 50. La UCLA, la Universidad de California las hizo. Las más, podríamos decir, la visión de más alto número podría estar hablando de 48 millones de personas en el momento de la llegada de los españoles, de los europeos, perdón. Eso a lo largo de un siglo se habría reducido a 1 millón. Y ya ese millón es mestizo. Aproximadamente se habla de obviamente las áreas centrales, que es la zona andina, es una, y la zona de México es la otra. México, todo México, ¿no? Todo el Mesoamérica, digamos así, en una forma de mejor expresarlo. Pero podríamos hablar de 24 millones y de 12 millones, más o menos. Y en las islas del Caribe, en algunas de 1 millón de habitantes, que casi estarían desapareciendo. Entonces, es todo un impacto en Occidente, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el Caribe, y es retomado por todas gran parte de las palabras. Hay muchas palabras que surgen de estos primeros contactos en el Caribe, la propia palabra Caribe, cacique, caníbal. Shakespeare toma Caliban de los caníbales del Caribe, y esa figura de Calibán. Así que está todo en eso, cómo impacta y cómo se ve y cómo surge ahí también la idea del buen salvaje, que después la retoma la Ilustración, que quedaría un poco cuestionada frente a esta inocencia, y esta inocencia hasta dónde no tendría que ver con la derrota de tus dioses, ¿no? A partir de esto. En el libro de Brailovsky no recuerdo cuál ahora, se dan cifras que varían mucho. Imagino que es porque no había censos. Son cálculos, son todos cálculos, sí. Supongo que te refieres a este. Miriam, Historia Ecológica de Iberoamérica, es este. No sé por qué me parecía que decía algo de verde en la tapa, pero no me acuerdo, profe, el nombre. Este es Historia Ecológica de Iberoamérica, así que debe ser este de Brailovsky. Sí, porque es un libro interesante. Sí, ahora no lo tengo a mano porque hace rato que no trabajo este tema, pero me acuerdo que se trabajaban, él da hace una serie de cuadros donde va presentando la información y lo argumenta de esa manera, ¿no? Como que son cálculos de cuánta población podía haber, de acuerdo a cuánta área cultivable había. Bueno, con esos cálculos, Galeano dice 100 millones de habitantes, otros dicen 40, claro. Es tan variable. Porque lo que pasa que es, todas las informaciones se refieren a las órdenes religiosas que tienen los primeros contactos, sobre todo son los franciscanos, pero son todos, o sea, no hay censos, o sea, claro. Sí hay censos en el momento que hay recaudación. Sí. Cuando hay un tributo hay censo, ahí tienen los primeros censos. A ver, el censo viene también de un estado central,
que quiere recaudar dinero, cuando sea, hoy o hace 10.000 años. Entonces ahí están los primeros registros más o menos confiables, pero anterior a eso hay muy poco. Y entonces usted, profe, ¿cuál sugiere como, o sea, esta cifra y basado en qué autor? Vos decías 48 millones. No, esta es una cifra de unos estudios que se hacen específicamente de la universidad, se llaman las estadísticas de California, de la UCLA. Ok, está bueno, porque a veces te preguntan la fuente y vos decís, bueno, y si me vas a un Galeano digo 100 millones, si me vas a un Bariloche digo otro, pero la UCLA tiene... Sí, Galeano siempre va a tender a hacerlo más fuerte porque tiene que explicar las venas abiertas de América Latina. Entonces, siempre, no digo que mienta, pero hay un margen tan grande porque las estadísticas son tan difíciles de hacer en ese momento. Así que es bien relativo todo lo que podemos decir en cuanto a números. Clarísimo. Mercedes, iba, ¿te ve? Los aborígenes de la zona de Brasil, dice Cecilia, se salvaron de las pestes, sí, porque estaban aislados. La selva los aisló completamente. De Brasil y de Yucatán también, son zonas aisladas. O del Chaco, o de zonas que no llegaban, que no hay contacto, físico. Entonces que hay varios bolsones de poblaciones que terminan aisladas y se salvan de las pestes. Pero para que entiendan, México resurge numéricamente a partir de una población mestiza. Incluso las pestes pegan mucho más fuerte en México que en los Andes, por la altura. Entonces eso hace también hoy que los países andinos tengan una población aborigen, podríamos decir, menos mezclada que la de México. Porque en la altura los gérmenes tienen menos posibilidades de sobrevivir. Sí, ahí decía, algo de la lepra, vamos a hablar sobre la clase que viene también. Para Lisbeth, preguntar, sí. Y bien, creo que ya estamos, Caro, Inés, ¿no? Sí, porque no veo, ya estamos en horario. Está bien. Y no hay más preguntas, ¿no? ¿Comentarios? No. No, Bien. no vi más. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos la semana que viene, mismo batihorario, mismo, sí, a las 6, todo más o menos. Igual, bueno, y muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias, André. Gracias, Bea. Nos vemos el miércoles. Hasta Los luego. esperamos Gracias, a Carlos. todos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias.